Bien, buenas tardes a todos. Le agradezco pues la presencia hoy en esta charla del programa eh, orientado a egresados que se llama Docente por un Día. Hoy nos acompaña Juan Pablo Suarique, egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional, ¿sí? Eh, con una charla pues que voy a buscar aquí exactamente. Diseño consciente, ¿me corriges, Juan? Ingeniería consciente. Ingeniería consciente. Entonces la charla que él nos quiere presentar hoy se llama Ingeniería consciente. Entonces los dejo con Juan Pablo. Yo creo que podemos dar un espacio pues para que él haga su presentación y al final, si quieren, le formulan algunas preguntas, ¿cierto? De la charla, de cualquier tema pues que quieran abordar. Él ha venido trabajando mucho en la facultad, como seguramente les va a venir a contar ahorita, entonces pueden subir algunas preguntas muy interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, el futuro de la ingeniería eléctrica, incluso también de la ingeniería de control. Y bueno, yo estoy seguro pues que esta charla les va a traer muchos aportes a cada uno en cuanto a su futuro profesional. Entonces, Juan, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, profe. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces yo voy a hacer la presentación y les propongo una metodología y es que me permitan hacer la presentación de corrido y van anotando sus preguntas, pueden anotarlas ahí en el chat y al final ya tenemos como una ronda de una discusión o algo frente al tema. Si Listo, quieres, Juan, disculpa, yo hago de moderador. Listo, yo voy mirando las listo, preguntas, ¿no? Hágale. perfecto, listo. Bueno, me confirman si ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Se están viendo la pantalla? Sí, sí, Juan, ahí se está viendo. Listo. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Juan Pablo Suárez Agudelo. Yo soy egresado de la universidad de la carrera de Ingeniería Eléctrica, como les digo el profesor, y soy ingeniero de proyectos para planeación territorial y para la unidad de gestión de proyectos de la facultad. Entonces, hoy quiero hacer como una charla basada pues en la ingeniería, que es lo que a todos nos concierne y nos interesa, sin embargo con una mirada distinta a lo que usualmente nosotros queremos darle a lo que es la ingeniería, que es diseña más óptimamente, quién hace lo que está a la vanguardia, quién realiza cosas innovadoras, pero cuál es realmente la génesis de eso, es lo que quisiera como ver más allá y cuál es el impacto que tiene en nuestra comunidad. Entonces, la charla de ingeniería consciente, vamos a tener una pequeña reflexión, voy a contarles unos docentes que han venido trabajando en la universidad muy interesantes, unas líneas estratégicas y unos resultados que tenemos actualmente. Claramente, pues muchos de ustedes seguro no han habitado el campus en el último año, pero cuando podamos ir allá ya podrán ver los cambios impresionantes que se han venido desarrollando. Listo, entonces quería empezar con una pequeña reflexión y es sobre la palabra de conciencia. Muchos utilizamos esta palabra diariamente y en los textos hay algunas coincidencias que se pueden utilizar como sinónimos. Sin embargo, lo que dice la literatura es que la primera, la conciencia con S, es un reconocimiento de la realidad, de qué es lo que está en nuestro entorno, ¿cierto? Cuando yo hago un proceso de ingeniería, lo que hacemos es identificar nuestro entorno para saber cómo implementar nuestros aspectos técnicos de una manera óptima, ¿cierto? Y finalmente aparece el concepto de conciencia sin S, que ya es un reconocimiento de lo que es el ámbito de lo etéreo, de lo que no podemos, de lo que no es tangible, de las ideas, de la ética y la moral, y es allí donde muchos procesos reflexivos salen de algunos procesos, y valga la redundancia, de ingeniería. Por ejemplo, Hidroituango, un ejemplo bien espectacular, que hubo un proceso de conciencia de cómo iba a entrar ese proyecto en esa civilización, en esa comunidad, y luego qué está pasando realmente con el proyecto, si era oportuno las decisiones que hicieron, si fue en realidad lo que se pretendía hacer. Esos procesos se dan en la ingeniería implícitamente y muchas veces no nos paramos como un punto de partida, sino que a veces
pensamos en esto como una consecuencia de un acto o de algo. Entonces yo quiero hacer como ingeniería a la inversa, y es un programa muy interesante que es la Estrategia de Campus Sostenible, donde nosotros partimos de esto, de estas dos premisas, de la conciencia, de los procesos de reconocimiento de nuestra realidad, de nuestros campus, y luego eso cómo migraba e impactaba en la fauna, en la flora, en los estudiantes, en los profesores, en los usuarios administrativos y demás. Entonces, la universidad desde 1989 viene desarrollando un proceso de estudios ambientales que se llama IDEA-UN. Esto es súper antiguo y de hecho mucha gente no conocía estos procesos, dado que solo un ente particular lo maneja. Y se fueron migrando del 89 al 2011 a las políticas ambientales de la UNAM, donde en el 2014 se creó la primera oficina a niveles de todas las sedes de gestión ambiental, particularmente en la sede de Medellín, fue en el 2014. Entonces ocurrió un proceso que era lo que sobre la reflexión que les decía, un proceso consciente de unas políticas y luego cómo migraba eso a la materialización. Luego, el grupo JITA, que es muy conocido en la facultad, desarrolla un proyecto que se llama Smart Campus, que es lo que sería hoy Campus Sostenible, pero en su primera versión. Eso tuvo unos trabajos súper interesantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática, y se desarrollaron una serie de cartillas muy, muy valiosas que dan programas, proyectos estructurados para en pro de de la. Posteriormente, con esta articulación de este departamento en particular, de la Facultad de Minas, de la Facultad de Arquitectura y la gestión y la oficina de algo que llamamos en el 2016 el PROURE, y eso es un programa de uso racional de energía para la sede de Medellín, donde ya se hacía un trabajo de conciencia, pero ya no conciencia, bueno, la primera inicial de su entorno, vos por qué dejas las luces prendidas, de qué te sirve tener el aire acondicionado siempre, cuál es la necesidad de no abrir ventanas y utilizar aire natural, para luego crear una conciencia ambiental donde la universidad siempre está ligada a sus políticas e invita a su comunidad a regirse a estas, dado que estamos en un entorno establecido por unas normas, por unas prácticas y por digamos, una cultura, ¿cierto? Posteriormente se lanza el Plan de Gestión Integral de la Energía, que es una de las líneas que nace del proyecto Smart Campus, y este inicia con la medición, que es lo que la mayoría de gente de control utiliza. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar. Y exactamente lo mismo pasa con estos procesos de energía, que necesitamos medir para saber cómo vamos a ahorrar con estos programas de PROURE. Entonces, yo como sé que este PROURE sí se está ejecutando adecuadamente si yo no tengo data y si yo no tengo cómo comparar, digamos, los históricos de las energías de factura. Y esto va migrando allá al Plan Global de Desarrollo de la Universidad del 2018, donde nace Campus Sostenible. Y adicionalmente se integra a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde pues aquí tenemos 17, y la universidad hace ya un proceso de articulación y un proceso de aterrizamiento de todos estos conceptos, de todas estas iniciativas, desde el 89 hasta el año 2018, a finales de 2018, y empezamos a pensar en la economía como global, no solo la parte financiera, sino el impacto que tiene esa parte financiera en nuestra comunidad, nuestra sociedad local y de ciudad, ambiente. Por ejemplo, no sé si muchos saben que el Campus Volador y el Campus Robledo son corredores certificados de fauna silvestre por el área metropolitana. Entonces, cualquier proyecto que nosotros hagamos en la infraestructura tiene que estar con licencias ambientales. Y esto da un impacto ya fuera de, el problema no es colocar el calibre 12 o calibre número 2 o colocar medidor tal o un PLC o tal, sino
¿Cómo impacta esto en nuestro ambiente? Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esos tres aspectos, empezamos a hacer consciente lo que llamábamos campus sostenible, porque estos tres ejes son los tres ejes de sostenibilidad: la economía, la sociedad y el ambiente. Un proyecto que esté basado en esos tres pilares, disculpen, es un proyecto sostenible. Entonces empezamos a pensar, disculpen por aquí, pasteleo un poquito, en minimizar los impactos negativos sobre los ecosistemas y la biosfera. Un primer objetivo era ese: cómo minimizamos el impacto de nuestros proyectos en nuestros ecosistemas que son vivientes de la universidad, y que muchos nos encanta ver las iguanas, pero las iguanas es uno de tantas cosas que hay en la U. Hay zorros, hay zarigüeyas, hay incluso monos titís, que son, pues ahora en pandemia, que no hay tanta gente, han vuelto a los campos. Hola. Que seguramente la primera rápida pensó que era una broma mía. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno. Luego empezó un segundo objetivo, que fue reducir los consumos de energía y agua en nuestros campos, que más adelante todos estos objetivos se los voy a explicar, digamos, en unas líneas estratégicas de impacto. Todos estos procesos fueron, digamos, todas las preguntas que se está haciendo en la universidad: cómo minimizar el impacto en nuestros ecosistemas, cómo reducimos el consumo de energía y agua en los campus, luego cómo le damos un real manejo integral de residuos, y más porque la universidad tiene laboratorios desde material biológico y médico hasta papelería normal. Entonces, ¿cómo integramos todo eso en los proyectos de infraestructura, en los proyectos de educación, en los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión, donde están los ejes misionales de la universidad? Un incentivo a la movilidad eléctrica, tanto en bicicleta, monopatín. Muchos de ustedes les tocó la inauguración de la ecocarga que está en Robledo, que se alimentan bicicletas, motos, monopatines con energía solar. Luego, fomentar el disfrute sostenible de los paisajes. Y esto es algo muy interesante, que desde eso no tiene nada que ver con la ingeniería eléctrica ni de control, pero es muy interesante saber que usted incluso puede impactar, colocar un bombillo, una luminaria o un sensor para que armonice con el ambiente, y esto permita una adecuada circulación, digamos, de personal, una adecuada circulación de, digamos, de unos procesos, como lo que pasó en el M9, que a muchos de pronto les tocó acá, que era un edificio gris, o incluso la sala estudio del M3, y armonizamos todo eso con excelentes niveles de iluminación, con amoblamiento, con lugares de esparcimiento, para que eso propicie, digamos, un incentivo a los estudiantes, a la comunidad en general, y pueda propiciar una excelente integración con nuestros ecosistemas que son vivientes en la universidad. Esas iniciativas de los programas de alimentación segura y en los campus, con unas iniciativas con bienestar estudiantil que ahorita los vamos a ver, pero este también era uno de nuestros ejes, es uno de nuestros ejes, perdón, la seguridad alimentaria en nuestro campus y sostenible. Y finalmente, el resumen de todas estas otras, que es algo que se llama cultura sostenible o cultura para la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo empezamos esto a interiorizarlo de tal manera que nuestra mente cambie el chip de decir, hombre, es que yo hago redes eléctricas, o yo hago sistemas de control, de automatización o investigación, pero cómo esto puede impactar en la economía de esa población a la que yo estoy beneficiando? ¿Cómo impacta esa sociedad, que es quizás el eje más común que hay en los programas de ingeniería? ¿Y cómo impacta esto en el ambiente? Pero no solo el marco legal o el estudio ambiental que ponen a hacer en seminario, sino cómo realmente todo esto se conversa en los ecosistemas. Entonces, todo esto es una cultura que va arrollando, digamos, a toda la población, y se va volviendo como una cultura ejemplar, como la que es la cultura metro. Pues nadie toca el metro, nadie raya el metro, nadie, pero es por eso, porque es un proceso
que se va avanzando, que tiene un montón de ejes como los que fuimos anunciando acá, objetivos, disculpen, y eso luego se resume en que este articula y se vuelve una red, ¿cierto? Una red que en conjunto es sostenible. Luego pasamos a las líneas estratégicas, que son las acciones con las que estamos atacando, estamos trabajando por cada uno de esos objetivos. La primera es la acción por la sostenibilidad, o la segunda es la gestión por energía y agua, la gestión integral de residuos que se viene manejando con la OGEA, transporte y calidad de aire, los paisajes y recursos naturales, alimentación, salud y bienestar, educación y cultura por la sostenibilidad. Entonces, cada uno de esos procesos que vamos haciendo conscientes, mire, que se van materializando en un proceso de reflexión, luego, ¿qué voy a hacer por eso? Entonces hago un objetivo, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Entonces van unas líneas de acción por eso, y pues, digamos así vulgarmente, songo sorongo, vamos formando una estrategia, vamos formando un megaproyecto, un macroproyecto, que es ejemplar para otras sedes y que está siendo visto en toda la ciudad. Entonces, esto realmente es decir, yo no voy a poner a hacer un proyecto desde al revés, que usualmente es, ¿cuál es su necesidad? Entonces, esta es la selección tecnológica y eso tiene unas implicaciones legales. No, estamos haciendo, digamos, una génesis ya más sensible que deriva un montón de acciones en la ingeniería. Y uno de esos resultados es que actualmente contamos con dos sistemas. El primero, seguro ustedes vieron la noticia, que es un sistema de 32.4 kilovatios pico, que actualmente tenemos ya una granja de que este sistema solar en el día sostiene este edificio y el M8A, inclusive. Y este es el más reciente, que es en el bloque 52, sí, es el bloque de alimentos, y que queda en el volador, y es de 36.9 kilovatios. Tenemos resultados en la línea estratégica de movilidad y calidad del aire, pues la ecocarga polimeras y electrolineras, tanto en el Robledo, esto queda aquí al ladito del M7, y en el volador para bicicletas, monopatines y también para carros. Todo esto es energía gratuita que se viene compensando con la generación solar de algunos sistemas en particular que lo tienen directamente en la carga, y los demás se está haciendo la correlación cruzada de lo que se genera con los paneles solares y lo que consumen los carros. Obviamente en este momento solo algunos carros de algunos docentes que han ido y se han alimentado pues de estas cargas, y esa energía limpia que digamos entre comillas se regala, pero en realidad la estamos produciendo para la movilidad eléctrica. Resulta en sistemas de iluminación eficientes. Para todo el bloque M3 acabamos de terminar un proyecto donde todas las aulas, el auditorio, el museo, se cambiaron las luminarias y se centralizaron todas las redes de las dos salas en dos puntos estratégicos, dos cuartos técnicos. Posteriormente, más adelante, vamos a tener un sistema integrado de gestión automática pues, de estos espacios, pero por el momento se cambiaron las redes, las luminarias, se redujo hasta en un 50% el consumo solo de la iluminación del bloque, que es la mayoría de iluminación, la mayoría de consumo, perdón. En el campus Robledo, en el M1, en Geominas y una parte del volador, se cambiaron todas las luminarias de exterior. Y este sí tiene una proyección de una reducción del 40% de energía. Y finalmente hay una iniciativa muy grande que se está consolidando, terminando de consolidar en el edificio patrimonial 41, donde hay un cambio tecnológico no solo de la luminaria, sino también de las redes de potencia para centralizarlas y hacer una mejor gestión. Como les venía contando, las iniciativas de sostenibilidad sobre seguridad alimentaria, hay un programa muy bonito, es muy bacano, de bienestar estudiantil con unas ecohuertas de la universidad, que este proyecto está pausado claramente pues por la pandemia, que se venía fortaleciendo y se logró hacer unas cositas. La siembra de árboles en nuestros campus, Robledo, Volador, Río, donde armonizamos también los ecosistemas con una variedad de especies que nutren digamos, la biodiversidad. No es sembrar árboles por sembrar, ¿cierto? Es
más allá cómo ese árbol incluso me puede afectar, cómo puede impactar en los procesos de biodiversidad de nuestra fauna y de la misma flora. Y adicionalmente los sistemas de gestión de agua que están terminados en el bloque M2, donde estamos midiendo por primera vez en la universidad los consumos de bloque de agua. Y adicionalmente estamos aprovechando todo el agua lluvia para alimentar sistemas de laboratorio de hidráulica, donde están las prácticas de mecánica de fluidos, donde lo que hacemos es aprovechar toda el agua que se capta por los canales de agua lluvia, se va a los tanques de almacenamiento del laboratorio de hidráulica, allí la procesan o no, y luego posteriormente se lleva hasta el último piso para ser distribuida a las baterías sanitarias. Entonces, es una recirculación de agua que es casi la mayoría del consumo del bloque. Sin embargo, pues no todos los días llueve y no siempre está almacenado el agua, y hay una estimación, solo se tiene una estimación porque no tenemos datos, nunca se había recolectado datos de los consumos de agua de los bloques, para como alrededor del 20% se tiene una estimación con la huella hídrica pues, que tenemos en el campus. Y bueno, muchísimas gracias. Esta era como una reflexión desde la ingeniería para integrar nuevos procesos, nuevas transiciones, como lo decía el profe, en el campo de la ingeniería, que quizás más adelante tendremos la fortuna de ver que ya las grandes hidroeléctricas van a dejar de existir, que la generación ya no es por allá en Guatapé y viene hasta Medellín, la generación puede ser en tu mismo techo, y un montón de iniciativas que están basadas en la economía, en la sociedad y en el ambiente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, tener el micrófono desactivado. Bueno, si de pronto quieren formularle una pregunta a Juan, alguien, yo sí tengo una pregunta como en relación a tu desempeño, pues como ingeniero, ¿cierto? Uno sale, sí, por ejemplo, de pregrado sale, en el caso tuyo, sabiendo de máquinas eléctricas, de sistemas eléctricos de potencia, de alta tensión, ¿sí? Y ahí por los laditos también, pues, los temas complementarios de electrónica. Yo recuerdo que tú desarrollaste un par de procesamiento de imagen en algún momento también. Sí, sí, señor. Y entonces llegas a un ámbito en donde hay que saber de temas de economía, de ecología, una cosa completamente distinta de pronto a lo que, sí, digamos, marca el sí, programa. sí, bastante. Eso es una muy buena reflexión porque uno acá en estos procesos, digamos, tan innovadores, todo el mundo está estudiando. Incluso empresas que su nicho eran subestaciones, por ejemplo, de media tensión para arriba, ya están empezando a hacer sistemas de medición inteligente integrados a redes de OR, y dicen, bueno, ¿y cómo funciona un sistema de mercado de un usuario final, de un particular natural con EPM? ¿Y eso en qué está basado? ¿Y qué regulación? O, por ejemplo, incluso cosas de ese estilo, y como lo decías, y uno, ¿dónde empieza a buscar? Hay una ventaja, es que yo trabajo pues en un lugar que es la misma academia, entonces hay académicos que uno lo pueden orientar, pero es complejo porque esto es una transición, literalmente nosotros estamos en una transición energética, una transición tecnológica, donde los modelos conservadores o tradicionales de la energía eléctrica, pues yo puedo hablar por la energía eléctrica porque control y automatización no es mi fuerte, tampoco fue mi área de estudio, te rompe paradigmas totalmente. O sea, te rompe un paradigma completamente que ahora uno no está en las condiciones de decir, salgo de un pregrado de ingeniería eléctrica y ya me muevo en cualquier ámbito, ¿cierto? Por ejemplo, en este es un ámbito que incluso empresas como Ecopetrol apenas están iniciando. Empresas como Celsia, que ya venían trabajando en cosas de ese estilo, aún se ven cortas en procesos, por ejemplo, de la medición o procesos de integración de usuario final con comercializador de energía.
Y es bastante interesante, pero es algo que quería resaltar, y es que el incentivo de estar estudiando por aparte, de hacer cosas más allá de, o sea, de uno gastarse los créditos de libre elección en cátedras que forman su parte de ser humano, que es súper importante, nunca lo dejen a un lado, pero aprovechar un porcentaje de esos créditos para estar en grupo de investigación en semilleros, aquí haciendo propaganda en semilleros como Syncro, que te ayudan y te incentivan a tener un diálogo con personas, a hablar de temas totalmente complejos y distintos a tu área de confort técnica, te ayuda a desarrollar estas habilidades. Entonces, por ejemplo, yo no salí aprendiendo pues diseño de paneles solares del pregrado. A uno le da una noción por allá y eso que se lo dan en sistemas de electrónica de potencia, creo que es esa materia. Por allá una nocioncita. Y uno sale como, ay, mi madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es justamente eso, como aprovechar estas oportunidades que tienen los espacios de la universidad, que son tan valiosos como la participación de PAEs, de workshops, de semilleros, de pequeños grupos o grupos grandes, donde te incentivan siempre a estar aprendiendo en cosas que no se salen del confort, sino que antes amplían tu espectro técnico. Pues sí, y eso es bastante valioso. Bien, gracias Juan. No sé si alguien más quiera formularle una pregunta, hacerle un comentario. De pronto relacionado con eso primero que hablamos, vos viendo el panorama, ¿no? Vos no sos la primera persona que escucho, ¿cierto? En cuanto a eléctrica y en control también un poco, la verdad. Básicamente nos están diciendo, vea, le están corriendo el tapete, ¿sí? Le están corriendo el piso. Ya la ingeniería eléctrica no es lo que era hace 30 años, ya eso ha cambiado mucho y va a cambiar más todavía, ¿sí? Si vos de pronto pudieras decirle a algunos de los compañeros que están ahorita pues, en su pregrado, qué competencias, qué habilidades, qué cosas pueden ir estudiando como para prepararse para ese futuro profesional. Y como vos decís, cierto, la universidad está ahí ofreciendo un montón de cosas, pero pues ante tanta cosa que hay, uno como que no se Claro, ubica, ¿cierto? Y no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál, total. cuál podría ser la respuesta en el caso tuyo? Bueno, pues digamos que depende, bueno, esa es la clásica respuesta de toda la ingeniería, depende, ¿cierto? Depende de cuál sea, digamos, su área de interés. Lo primero, si es un consejo personal, y es estudien con lo que realmente se apasionen. Por ejemplo, diseños de instalaciones eléctricas da mucha plata, pero es muy aburridor, ¿cierto? Pues al menos para mí, eso da mucha plata. Los sistemas de subestaciones también dan mucha plata, pero a veces se puede volver un poquito mecánico. Primero es seleccionar cuál es realmente su área de afinidad, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante los PAEs, porque hice dos PAEs con procesamiento de imágenes, uno con el profe Freddy y otro con el profesor Javier Herrera, enfocados en eventos totalmente, pues digamos, los casos de estudio eran totalmente distintos. Su fundamento, que era el procesamiento de imágenes, fue digamos, el común. Para mí, esas habilidades de programación han sido fundamentales para estos procesos, porque eso te amplía, digamos, el espectro cognitivo y te da nuevas oportunidades. Pero un consejo así como para que se enganchen en el boom es digamos, lo que llamaban hace mucho tiempo la Internet de las cosas, hoy lo están integrando con la automatización, la inteligencia artificial pero a niveles de redes de industria. Por ejemplo, vemos que muchos, creo que el Centro Comercial Tesoro tiene eso tiene que, de acuerdo a los índices de iluminación de luz natural, atenúa o no pues las redes eléctricas que da, pues da La luminaria. la potencia. Sí, la luminaria, la potencia de la luminaria para que esta ya tuve no. Entonces uno dice, uno cómo llega a esos procesos de allá, entonces empieza a decir, no me voy a ir por un eje de la ingeniería, o al menos pues esto puede ser un poquito controversial, pero no ir por un eje de la ingeniería, sino que me voy a ir por un eje que sea integral. ¿Qué quiere decir eso? Cómo viabilizar proyectos desde la economía, el ambiente y la sociedad.
Digamos que eso te va a abrir un montón de líneas a todo lo que quieras hacer. Entonces eso te puede llevar a sistemas de fotovoltaicos, que pues es muy fuerte, a sistemas de iluminación, a sistemas de automatización, a mantenimientos incluso de sistemas fotovoltaicos, que eso sí es totalmente nuevo. O sea, si alguien quiere emprender empresa ahora con mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, ese es el momento, porque todo el mundo está instalando, pero nadie está pensando en cómo voy a mantener eso, ¿cierto? Y de manera Entonces, inteligente, ¿no? y de manera Hacer inteligente. un mantenimiento que Exacto. sea óptimo, Por ¿no? por ejemplo, los mantenimientos predictivos en subestaciones es apenas muy nuevo. Y en muchos escenarios es muy nuevo. Y eso es un tema que creo que los de control tienen muy en eso, porque el análisis de datos es una herramienta fundamental para poder, digamos, determinar cualquier nicho de trabajo. Ese podría ser una herramienta integral, aparte pues, de empezar con la gestión de proyectos, basados pues, en la sostenibilidad. La gestión de la información adecuada es un gran hecho también, que me abre un montón de líneas. Si yo no, esa es la frase de los controleros, pues yo me quedé con eso cuando entré a análoga con el profe Freddy. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar, ¿cierto? No lo puedo manipular. Y lo que no sea medible no es controlable. Y uno la medición la tiene que integrar a base de datos de información para poder saber cuál es, digamos, una tendencia o hacer una caracterización estadística básica, media o de alta complejidad. Y eso lleva a un montón de escenarios que es bastante interesante, que claramente se sale de todos los paradigmas de lo que es la robustez de la ingeniería eléctrica, pero a la final llega por otro camino a resolver un montón de incógnitas, un montón de problemas que se han solucionado del día a día y que cada empresa, cada persona soluciona particularmente, pero ahora esto lo vas a hacer, es un modelo para todos. Súper, Juan, súper. Ahí María entonces, Paulina, Paulina, ibas a decir algo. sí, Dale, le veo por aquí la mano levantada. levantó la mano. Ajá. Hola, hola Juan. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la información que nos compartiste. Más que todo esta última pregunta del profe Freddy está muy chévere. Yo ya estoy también finalizando, entonces eso a uno le da una guía o, son consejos válidos. Te quería preguntar de pronto, desde tu opinión personal o perspectiva, ¿tú crees que aunque pues sabemos que estamos en una transición energética, no solo acá en Colombia, sino a nivel global, ¿tú crees que esos esfuerzos que están haciendo los países con los diferentes acuerdos y con todas las reuniones y vainas que nos trazamos, se logre hacer, o sea, esa transición energética va a lograr hacer algún efecto en pues respecto al cambio climático? O sea, ¿vamos a poder salvar algo o definitivamente, según tu opinión, ya estamos como complicados? Sí, pero eso es una pregunta súper compleja porque justamente muchos expertos es lo que se preguntan a diario, ¿cierto? Y de hecho, hace poco leí un artículo de que ya no se habla de cambio climático, sino de crisis climática. O sea, si antes estábamos mal, estamos ahora pues en la inopia. Pero digamos que a mi modo personal, los procesos de la humanidad, y esto pues es mente personal, los procesos de la humanidad usualmente lo que hacen es, como lo he entendido yo, es permitir que el ser humano se cree la conciencia de que tiene a su merced un montón de escenarios que él puede controlar. Y por lo contrario, antes los agrava. Muchas veces somos como el niño que va a un vivero y empieza a tocar todo, apesta todas las matas. A veces, digamos, la humanidad hace eso. Estas propuestas que son integrales, que ya no solo pensamos en nosotros como la ingeniería conservadora de quién es el que hace el puente más largo, quién es el que hace el edificio más alto, quién es el que hace la hidroeléctrica más grande, sino que estos ejes donde ya pienso es en el ambiente, donde yo voy a colocar mi obra, en la economía, en todas sus complejidades, desde pues, su nivel financiero hasta cómo este impacta en cada uno de los aspectos del proyecto, y en la sociedad,
es lo que realmente puede atenuar para mí un cambio que es inminente, o digamos digamos, o sea, si suena muy catastrófico, una gestión que es inminente, atenúa quizás esos procesos de una manera más amigable. A veces pienso que todo esto mucha gente lo ve como, es que esos son pañitos de agua tibia. Puede ser, pues cada quien tendrá su perspectiva. Pero para mí, digamos, esto sea un respiro a lo que es el ambiente, o al menos coexistir con lo que ahora tenemos, porque tampoco nos podemos echar para atrás. Hay mucha gente que dice, no, tomemos los edificios y vámonos a vivir a los árboles. No, hay gente que no le gusta y eso tampoco es así. O sea, no lo puede ser radical en esos procesos. Digamos que es armonizar cómo podemos coexistir. Por ejemplo, un ejemplo es la universidad, cómo puedo coexistir con un corredor de fauna sin afectar a ellos, y cómo la misma fauna no se puede afectar entre ellos. Por ejemplo, en el volador tenemos un caso, y es que los gatos no se van con los zorros del volador y se viven agarrados, y entonces uno dice, ¿cómo hago si los gatos de acá y los zorros ya vivían acá? Es estar como pensando en todas esas cosas que atenúan o al menos mitigan muchos impactos negativos que ya están hechos. Listo, gracias. Listo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo les quería complementar algo, y es que Campus Sostenible está abierto para todos los estudiantes a través eso se llaman recursos transversales, de algo que llaman laboratorios vivientes. Entonces tenemos, digamos que todas las unidades de infraestructura se dejan a disposición de los docentes, de grupos de investigación, para que adecuadamente, pues siguiendo los lineamientos de infraestructura, puedan investigar y utilizar esta tecnología, digamos, toda esta infraestructura al servicio de la investigación en todos sus niveles. Y la invitación que les hago para que desde su pregrado vayan viendo cómo es una mini transición energética, pero desde el campus. Y se los digo porque más adelante va a venir un proyecto muy interesante, voy a hablar ahora de él, por políticas, donde realmente esto va a disparar a la universidad en otro nivel nunca antes visto. Y es algo que yo decía en la universidad cuando entré a trabajar allá, y lo decía muy respetuosamente, y era que es hora de empezar, y de hecho muchos docentes y muchas personas concuerdan con eso, otras no, otras me decían que estaba loco, que era, hay que dejar de pensar ya en los edificios de Pedronel, ¿cierto? Y eso lo digo muy respetuosamente, porque ya Pedronel hizo parte de una era de la historia. Hay que empezar a mirar la universidad con otro ámbito, con otras perspectivas, que vuelva a ser, digamos, los nuevos frescos de Pedronel, ¿cierto? Y esto, con estos proyectos que se han venido incentivando, estamos ganando una posición interesante, incluso con universidades como la UPB, que era la pionera en sostenibilidad en la ciudad y en el departamento. Ya estamos casi al nivel, ya solo nos falta un paso. Llegamos a ese nivel en poco tiempo, que ellos han venido trabajando desde hace muchísimos años. Entonces, aprovechen estos espacios de infraestructura, aprovechen los espacios con los profes, de co-crear el conocimiento. Toda esta transición, mucha gente está buscando personas, ingenieros que estén apasionados por aprender y co-crear nuevo conocimiento. Súper, Juan. Súper. Pero no muy callados. Sí, así son. Si uno quisiera, por ejemplo, ve qué tal bacano desarrollar un PAE recogiendo datos de estos paneles que hay instalados en Robledo, por ejemplo, Campus Robledo, para hacer un análisis, digamos, de generación, una curva, ¿cierto? Una cosa así, pues alguna idea loca que se le ocurra a uno. Obviamente imagino que hay unas restricciones y uno no puede ir a meter mano allá ni nada de eso, pero, por ejemplo, la data sí está disponible, ¿cierto? Sí, sí, total. De hecho, en estos momentos, regáleme un minutico, mira aquí, en estos momentos la universidad cuenta con un micrositio en la página de la Facultad de Minas, que me permite leer tu pantalla para que vean. Y si quieres, ahí en el chat puedes poner el enlace para el que quiera entrar a... Sí,
Sí, ya mismo. a mirar. Entonces, en la página de la Facultad de Minas, voy a colocar aquí pues, el enlace directo. Hay un micrositio que se llama Campus Sostenible. No, para los que no conocen la página de la FAS, se las presento. Y bueno, aquí hay un montón de información que pueden explorar. Pero estos indicadores son indicadores públicos, donde ustedes pueden ver, un momentico que está un poquito lento el internet, donde ustedes pueden ver las curvas, los ahorros que se tienen de los proyectos que actualmente están legalizados ante EPM, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es el bloque M8B. Y acá hay una parte que dice descargar datos históricos de la generación. Vos puedes seleccionar cualquier día de generación o semana o un periodo que usted quiera de acuerdo pues a las necesidades. Digamos que del 1 de junio hasta hoy es 4, hasta hoy. Y le damos descargar. Esto es totalmente libre, o sea, el que lo quiera hacer en estos momentos lo puede hacer paralelamente conmigo y no le va a pasar nada. Y lo puede utilizar, es para eso, para que utilice. Y puede sacar la energía, la data de la generación y puede hacer análisis, los que desee. Ok. ¿Cierto? Este es uno. Este es uno de los, digamos, de la data que... Otro ya son los medidores internos de la universidad que se hacen pues a través del... ustedes no estaban viendo la otra pestaña, ¿cierto? Estaban viendo la... Vi los enlaces donde dice que está público, por ejemplo, los datos de generación del bloque qué pena M2. Mira, aquí Y están así. aquí. Entonces usted le La da curva. clic. Exacto. Por ejemplo, aquí Ya. hay, digamos, los dos proyectos, los de M2, que es de las electrolineras, y el del M8B. Lo que le voy a mostrar era que usted podía Ya. descargar, por ejemplo, vamos a descargar del 1 de junio a hoy, pues para que sea rápido el proceso. Y me lleve, Te genera un archivo. sí, un archivo separado por comas, y vos puedes visualizar todo toda la data pues, que ingresaste y hacer los análisis que vos querás. Por ejemplo, están las variaciones de corriente, de tensión, de potencia reactiva, de potencia activa, los factores de potencia. Ver un montón de cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, que hay acá un montón, otros están en ceros porque, digamos, no aplica el caso. Y hay otros medidores internos que son de uso de infraestructura. Y si lo necesitan la data, tranquilamente pues pueden preguntar por ella y nosotros se la podemos dar, esa es un poquito más completa, pero también tienen esta a la mano, o por ejemplo un PAE, de hacer un comparativo entre los sistemas de mediciones de los paneles solares y los sistemas de mediciones de los bloques. ¿Qué diferencias hay? Pues, por ejemplo, esos son temas interesantes. O cómo esto toma la potencia activa, cómo toma la potencia reactiva, las escalas, los porcentajes de errores, la pérdida de información. Hay un montón de cosas que están ahí disponibles para eso, para hacer análisis de datos, que justamente es una herramienta súper poderosa, más poderosa que manejar MATLAB. A propósito, Juan, viendo todas las prácticas que hay andando ahorita, que han venido ocurriendo, viendo pues cómo está el ambiente ahorita, digamos, laboral en las empresas, este asunto de la analítica es una cosa súper importante, súper importante. Y mira cómo vos, por ejemplo, te toca, siendo ingeniero electricista, hacer esa recogida de datos y analizar un montón de información y de pronto, no sé si hasta allá, pues, poner un sistema inteligente a que aprenda, pues, o a que analice datos, no lo sé. Sí, Pero bueno, eso pues como que está pegando sí. muy duro ahorita. Y es una cosa, pues, que a los que están escuchando, a los demás, les digo, pues, que puede ser una habilidad muy deseable en un egresado. Y aparte de eso, Freddy, digamos, una herramienta poderosa para eso, sin desmeritar pues el MATLAB gratis que tenemos en la U, que ya no lo tiene, y ya uno no lo tiene que crackers como antes, que ya usted lo puede descargar.
Ah, sí. La verdad que esto está siendo grabado. Pues dicen pues que los estudiantes lo hacían, pues que craqueaban las cosas. Es Python. Python es una herramienta sin precedentes. Tengo entendido que el profe ya lo está implementando en este curso. No sé si volvieron a MATLAB o en un tiempo implementaste Python o todavía lo seguís. He usado Python, pero realmente sigo con MATLAB por comodidad, pues porque yo ya me Claro, las sé todas, pues las que necesito dármelas, me las sé todas en MATLAB, ¿sí? claro, Pero sí, y la ventajota de Python es que es gratis, es libre. sí, es libre y tiene infinidad de librerías, más que MATLAB. Tienen más librerías que Para MATLAB. muchas cosas, muchas Sí, cosas. pero es un poquito, digamos, no es tan intuitivo, no es tipo codificación como lo hace MATLAB, ¿cierto? Que MATLAB es un tipo más de codificación que de programación, dependiendo pues de las aplicaciones, pero la mayoría es codificación. Entonces, todos esos análisis que de hecho MATLAB Python lo hace de una manera más eficiente, que yo he corrido análisis de datos para sistemas de localización de descargas atmosféricas. He hecho análisis en MATLAB y otros pequeños, sí, muy poquito en Python, pero sí he visto la diferencia. Pues la brecha que hay entre los dos Muy es rápido. abismal. Sí, es mucho más eficiente y tienen pues mucho más cosas. Y de hecho, muchas empresas que son instaladoras de paneles solares están recibiendo, pero así, pero con las puertas abiertas, gente que maneje Python, porque ello les ayuda mucho a integrar los sistemas de medición inteligente, que muchos de eléctrica y de control tienen en cuenta, es que con esta variable yo puedo hacer esto. Si yo tengo corriente y voltaje, ya sé que tengo potencia y si tengo factor de potencia, entonces ya tengo toda la potencia, la real y la reactiva, o empiezo a calcular distorsiones armónicas en los procesos de eficiencia energética que muchas empresas de la industria como Nutresa, pues todo el grupo Nutresa que es de Noel, Colombina, están integrando nuevos sistemas de medición para calidad de la potencia. Y eso se refleja en eficiencia energética. De hecho, hace poco, pues, tuve una llamada del grupo COA, que son los dueños de tiendas de Uno, para implementar eficiencia energética en todas las tiendas de Uno, procesos de eficiencia energética, solo con análisis de datos. Porque ellos ya instalaron hace un tiempo unos datos y ya tienen histórico, entonces ya pueden hacer acciones de eso. Si sabes manejar bases de datos SQL, pues Excel sí es lo básico, eso te lo piden en todo lado, pero bases de datos en SQL, en Access, y cómo integrar eso con procesos de optimización y programación en MATLAB o en Python. Eso es una herramienta súper poderosa porque el conocimiento técnico todos lo tenemos, todos vimos circuitos, electrónica y lo de ahí en adelante es el plus que vos le saques a eso. Sí, a propósito de eso y para los de control también ha habido como un boom ahorita para el tema de minería de la información. A veces uno tiene la información regada en diferentes bases de datos, lo que mencionaba Juan, Uh ¿sí? -huh. Y por ejemplo, ha habido un par de prácticas que me tocó dirigir a mí, una en Bancolombia y otra en Protección. Y entonces no me dicen, ve, es que hay este PDF con esta información, pero también hay información por acá en este Excel, y hay información por allá en las hojas de vida de los trabajadores, y toca juntar todo eso para poder analizarlo y sacar conclusiones. Entonces, a eso le llaman disque RPA. Hay varios egresados ahorita de control trabajando en ese tema de RPA, Robot Process Automation, significa, que es simplemente coger un software que va sacando la información de diferentes partes y la va integrando. Y entonces por ahí Sí, también hay un filoncito muy interesante, muy bueno para los egresados nuestros. Ahí están trabajando hartos, varios egresados recientes en ese tema. la cuestión también es que, digamos, hay una realidad y es que Colombia no tiene, digamos, las mejores oportunidades laborales. Eso es verdad y eso es real. Pero en este momento el factor diferencial es el que está marcando la entrada a una empresa o no. Muchas veces, digamos, los conocimientos técnicos como factores diferenciales ayudan mucho, pero otro es el factor humano y es algo que también traía como a la reflexión
aparte de todos los nichos que hay en la ingeniería, como minería de datos, bueno, pues de programación, análisis de sistemas de potencia con generación distribuida, automatización, procesos de control en sistemas de potencia o en redes, incluso de servidores o cableado estructurado, que es un tema que no se ve mucho en la U, pero también es importante. Es ya el factor humano. Y eso muchas empresas, aunque no lo crean, es un descabezadero para muchos ingenieros. Que las pruebas técnicas vos las tenés ahí a la mano y de alguna forma las sacás. Pero ese factor humano no hay un solucionario, no hay una respuesta correcta, no hay una forma de hacerlo. Y es una invitación a que lo hagan. El pensar en el otro es lo que te diferencia incluso a veces del que sabe más o el que sabe menos. O el que tiene habilidades especiales o específicas al que tiene las habilidades en común. El saber trabajar con el otro independiente de las diferencias de cualquier tipo. Y son las que también ayudan a integrarse mucho en el mundo laboral. Y esto sí es algo importante porque hace poco sé que la facultad está trabajando en algo que llaman ingeniería para la vida y es estos nuevos procesos pues ya de integración como seres humanos a los procesos de ingeniería. Eso es supremamente importante en las empresas y yo se los garantizo, ninguna empresa te va a decir de cuánto es tu papa o de cuánto es tu promedio. Eso quizás para un requisito muy especial. Tiene que tener promedio más de 3.7, listo. Pero muchas personas lo tienen. Pero cuando entran a una entrevista con un psicólogo o una persona de estas ramas humanísticas, ahí tu promedio no va a servir para mucho. Si vos no siquiera sabes cómo tratar al otro o cómo comunicarte o cómo hablar frente a un proyecto. Y eso es algo que los proyectos se venden, pero es por, digamos, el conocimiento técnico y las capacidades que tengas para transmitir esa información. Hay grandes ideas que lastimosamente hoy están en la basura porque no se supieron comunicar. Y hay ideas muy fatales que están ahora ejecutándose porque alguien las supo comunicar. Entonces, todos esos otros componentes hacen también parte de la ingeniería y hacen también parte de lo que hablamos ahora de los procesos conscientes y de lo que lleva a los ejes de la sostenibilidad. Juan, bueno, súper bien esta charla, pues me gustó mucho. Ojalá pues les haya servido a todos los que asistieron hoy, les agradezco mucho. Nuevamente pues les pregunto si alguien más quiere comentar algo, decir algo, preguntarle algo a Juan, pues aprovechar que está aquí, que nos regaló este tiempito. Profe, yo le quisiera hacer una pregunta. Dale, Daniel. Juan, Hola, Daniel. quisiera preguntar, ¿qué tan relevante es en la actualidad la formación de posgrado para aspirar a un proceso de selección en ingeniería? Bueno, pues digamos que los posgrados son muy importantes, dependiendo si vos tenés una línea de acción ya definida desde hace mucho tiempo. Me explico, por ejemplo, si a vos te gustan los sistemas de potencia y te especializas en mercados de energía y sistemas de potencia, seguro le vas a sacar el mejor provecho y en las empresas lo que hacen es subirte el rango. Pero si vos no tenés experiencia, si vos solo querés acceder a la industria y no tenés experiencia en eso, sino que solo tenés el estudio, te van a sobreperfilar. Entonces, quizás vas a estar en desventaja con otras personas. Caso, por ejemplo, si vos te querés quedar solo en la academia, eso te saca derecho por donde vos quieras ir. Pero es dependiendo de lo que vos quieras hacer. Si vos querés integrar a la industria, es súper válido. Si vos querés solo irte a la industria, tenés que coger primero calle y luego especializarte en eso. Esa era la pregunta. ¿Tu opinión es entonces que uno de pronto debería primero tener cierta experiencia en un tema y decir esto es lo mío antes de tomar un posgrado en algún área particular? Sí, en Colombia sí, en Colombia. El caso es solo para Colombia. Si yo quiero trabajar en una empresa colombiana como EPM, HMB, IEB, cualquier de las grandes, pero me gusta estudiar, tenés pues una recomendación, no es necesariamente estricto, ¿no? Esto no es una generalidad, pero
es muy recomendable que cojas experiencia en el ámbito profesional, en la calle, puestamente calle, luego te especialices o hagas el posgrado en ese tema. Y eso sí, te sube impresionante pues el estatus de ingeniería. Si es para parte de academia, es pues mucha gente que termina el pregrado, lo empata con el posgrado y se queda como investigador, pues todo este ámbito académico. En el exterior pasa algo contrario y es que sí valoran mucho los posgrados. Entonces vos fácilmente con un posgrado y un año de experiencia aproximadamente puedes conseguir en el exterior un trabajo increíble. Pero las oportunidades laborales en el exterior están supeditadas pues a temas legales de visas de trabajo y cosas de este estilo. El inglés, pues sí, eso sí todo el mundo lo sabe. El inglés sí, aparte pues si queremos colocar en esos top de habilidades y herramientas, del inglés es fundamental. O sea, aprovechen los últimos años al menos el último año que les queda de carrera que pueden tener tiempo para estudiar, para que lo intensifiquen. Eso sí es fundamental. Bueno, ¿alguien más? David. Hola Juan Pablo. Primero que todo, muchas gracias Hola, por la David. experiencia que nos diste, está muy interesante. Y quería hacer una pregunta respecto a lo que nos hablabas de los indicadores de los paneles en el M8, pues en esos paneles, ya teniendo las variables medidas, ¿qué tipos de acciones de control toman con esa información en el campus? Bueno, acciones de control no tenemos todavía porque apenas estamos recolectando la data. Los procesos de control de los inversores son automáticos y básicos pues de protección y digamos de regulación. Profe. No, dale, termina, que quería complementar una cosita. Listo. Y por el momento lo único que tenemos es la data pues para ser analizada y de pronto te devuelvo la propuesta y es vos conecta qué acciones de control te gustaría implementar o qué propondrías para la universidad. Es que esa era mi pregunta, pues como ya teniendo toda esa información, ya pensando más como a fin global, ¿para qué usar esa información, sí? No sé si ya tienen implementadas. Yo estaba hablando, por ejemplo, si no hay una caída de tensión, como decir, no, analizar este panel de pronto que está sucio o algo por el estilo, pero no sé si ese tipo de acciones ya se han tomado en el campus. No. Ahí iba yo a intervenir. Hay un par de PAEs, 3 PAEs tal vez que han venido andando en ese tema, ¿sí? Que es justamente lo que mencionaba Juan Pablo de mantenimiento inteligente. Entonces, claro, si vos tienes una estadística, por ejemplo, irradianza de luz solar en un mes, ¿cierto? Y tienes los datos de la generación en ese mes, y por ejemplo empiezas a cruzar información y te das cuenta que un día que había mucho sol, la generación no era tan buena, ¿cierto? Ahí identifica uno problemas y puede pensar, esto puede querer decir que el panel está fallando, por ejemplo, aunque no creo, pues porque estos están relativamente nuevos. O puede querer decir simplemente que le hace falta una limpieza, ¿sí? Entonces, mira que ese asunto de manejar el dato como tal te lleva a un montón de situaciones y a un montón de oportunidades, diría yo, ¿sí? Un montón de oportunidades distintas de hacer desarrollos, de hacer, por ejemplo, control de mantenimiento preventivo, ¿cierto? Ah, está sucio, está medio funcionando bien, pero está sucio y quiere limpiarlo. Entonces, por eso les comentaba, pues, que esa información, esos datos, ya hay que hacer un poquito es creativo, ¿no? ¿Qué hago yo con la información y con qué la cruzo? ¿Cómo la correlaciono? Para poder encontrar de pronto una aplicación, pero seguro que la información, la disponibilidad de información, eso lleva a alguna parte. Sí, y otro, o complementando que es el profe, aparte pues de darle como, de buscar una alternativa, es entender qué hace un sistema fotovoltaico, cómo se compone. ¿Qué lo compone? Básicamente, una clase rápida, paneles solares, inversores, baterías si aplica o no, y conexión a la red. Eso es un sistema fotovoltaico, y eso es una resistencia, y una resistencia negativa. Ahí les dejo el dato por si no saben qué es una resistencia negativa. Le estoy soplando el parcial, por si les algún día se le ata el paro, le estoy soplando el parcial. Entonces, es bastante interesante saber cuál es lo último que compone el sistema y qué datos me arroja, y luego analizar, hacer ingeniería. Entonces, una invitación es, si quieren proponer proyectos y eso de la mano del profe, luego nos podemos sentar un rato y mirar cuáles son los alcances, pues, porque todas estas limitaciones no podemos hacer y deshacer con la infraestructura,
pero sí podemos crear nuevos conocimientos. Muy bacano uno tener la universidad tener su propia herramienta de análisis predictivo de sistemas fotovoltaicos. ¿Quién se daría ese lujo? Muy interesante, sí, muy chévere. Juan Bien, Pablo, ¿alguien otra más desea? pregunta, no sé, Dale, David, dale. o sea, que me genera más curiosidad y es sobre el tema pues, de la sostenibilidad con la vida útil de los paneles, o sea, cuánto tiempo dura, porque finalmente también contamina. Entonces no sé si nos puedes Si abarcar vieras más. que sí, eso tiene un grado de contaminación, pero la mayoría de lo que compone pues se llama el material predominante de un panel solar es silicio, que eso es vidrio, y es reciclable, igual que el aluminio pues que lo compone en su carcasa. La vida útil es de 25%, es que 25%, de 25 años aproximadamente, y eso puede durar más, pero digamos que la estándar es 25 años y la mayoría reciclable. Por ejemplo, seguro en el futuro va a haber un nicho de mercado de reciclaje de componentes de sistemas fotovoltaicos y va a haber alguien que se haga rico reciclando paneles. Entonces, el cobre, pues ustedes saben que eso se vende solo. Entonces tiene quizás, por ejemplo, algo delicado son los sistemas que tienen integrados bancos de almacenamiento de baterías, que ese sí es un tema que todavía no está inventado. Es un tema que incluso en la U va a haber un proyecto creo que es con Terpel, estamos ahí hablando para hacer una integración de una nueva batería, a ver cómo funciona, qué pasa. Entonces imagínense una gasolina pues que está en el mercado del combustible fósil ya pensando en almacenamiento de energía. Pues miren, si ellos se están apresurando es porque vean algo sí va a pasar, algo ya está pasando. Entonces, quizás ahí el tema más crítico sí es los bancos de batería, pues, por todos los químicos y el mineral de litio, si no es no recuerdo cuál es el otro, los de litio y los de eso, que los componen, que esos sí son pues, de tratamiento especial. Alexander, había levantado la mano. Sí, bueno, con respecto a eso que estabas diciendo, recuerdo que uno de los cursos de proyectos, que fue el tercero, y un equipo hizo un planteamiento interesante sobre ese de aprovechamiento de los residuos de los paneles solares después de cierto tiempo. Ellos, si mal no recuerdo, hablaban de 10 años de vida útil de los paneles solares en promedio, y creo que el proceso se llama compactación, si mal no estoy, como que era como para triturar el panel por completo y por vibración se sacaban las partículas de los diferentes materiales que contenía, y que eso era es un mercado que está creciendo en otros países, así que no creo que sea tan demorado el aprovechamiento de los materiales que contienen los paneles solares. Sí, sí, claro, y seguro, pues seguro Alemania ya tiene la empresa registrada y todo. Digamos que el caso particular es para Colombia, que en Colombia, digamos, este tema sí está siendo apenas, digamos, reconocido como una industria como tal, y no como los paneles de 10 años o los viejitos. Claro, los que apenas ya se están acabando, los primeros solo duraban alrededor de 15 años, 11 años, y es en parte pues como ese nuevo inicio para Colombia, que no es una tecnología tan antigua y unos desperdicios tan antiguos, porque uno no ve en los contenedores de la basura paneles solares. Pues todavía no hemos llegado a ese punto, como antes, que en Estados Unidos se veían los computadores, estos culones de pantalla rígida en los containers, y en Colombia Tubo de apenas rayos. estaban llegando. De todo rayos, y en Colombia apenas estaban llegando, ¿cierto? Seguro es lo mismo, pues es como un análogo, pero muy valiosa tu apreciación, y todas las ideas son las que hay que aprovechar si se tiene pues la vena de emprendedor. Bueno, otra pregunta de pronto para Juan. Bueno, Juan, nuevamente te quiero pues como agradecer el tiempo que le has dedicado a hablarnos de tu rollo, pues de tu cuento en este curso. Muy interesante todo lo que nos has mostrado. Sobre todo me gusta mucho la perspectiva, pues porque nos pone a todos realmente
digamos, a mirar un poco hacia adelante, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Entonces, muy chévere, muy bacano, te agradezco mucho. Oh, con muchísimo gusto, profe, y bueno, muy callados los veo. Aprovechen estos espacios donde uno puede hablar lo que quiera. Le digo pues que cuando uno está en reuniones ya de trabajo, para no ir pues si hubiera hablado más en clase, hubiera tenido la oportunidad de cagarla, pues, y saber cómo hablar en una reunión donde sí te obligan a hablar y tienes que participar. Entonces, nuevamente, pues, muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que una vez le da pena o de pronto este tema no es de su interés, eso es natural, pero cualquier cosa me pueden escribir al correo, les voy a dejar mi correito ahí, si tienen ideas, también le pueden escribir directamente pues al profe, a otros profes que quieran sumar sus ideas, si quieren aunar un poquito más de espacios sobre sistemas fotovoltaicos, no sé, profe, si más adelante podemos organizar un pequeño espacio de una charla Sí, práctica. claro, Y, claro que sí. y bueno, ahí está pues disposición y que les rinda pues bastante con todo su proceso formativo. No sé, todas están en paro, ¿cierto? Sí, todavía, Bueno, todavía. Creo que eso no. mañana o el fin de semana hay una asamblea. Ah, bueno, listo. Listo, Sí. no, igual también lo mismo. Todos sus espacios de discusión son para eso. Una asamblea no debe ser estigmatizada, por el contrario, si usted tiene una posición, defiéndala. Esto también le va a servir mucho más adelante. Bueno, Juan, nuevamente te agradezco. También les agradezco a ustedes, muchachas, chicos. Ya nos veríamos entonces el miércoles. Listo. Voy a dejar de grabar. Ahí puso Juan el correíto en el chat por si le quieren escribir directamente a preguntarle alguna cosa. Amablemente pues se ofrece ahí para contestar las preguntas y dudas. Muchas gracias a todos entonces, Juan. Especialmente a vos pues por el tiempo. Que estén muy bien, muchos éxitos. Hasta luego. Bueno, chao, que estén bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Juan. Bueno, hasta Hasta luego. luego.